Bueno, muy bien. El día de hoy vamos a ver lo que es resonancia de abdomen. Mi nombre es Jennifer Pineda, soy residente de cuarto año. Y bueno, vamos a dar inicio. Vamos a comenzar con lo que son las secuencias de resonancia magnética. Aquí vamos a tratar cómo se ve cada órgano en cada secuencia y el protocolo que se utiliza. Si bien hay algunas cosas que pueden cambiar, depende de la institución. Acá está basado en el protocolo que suele usar Maipú y agregué otros ejemplos que iremos viendo más adelante para que conozcan la mayoría de las secuencias que se pueden utilizar para abdomen, ¿no? El protocolo, en su fase sin contraste, básicamente hacemos un coronal T2, un axial T2, un axial T2 con saturación grasa, un axial que sea dentro y fuera de fase, que también tiene saturación grasa y se hace en base a una secuencia T1, una axial difusión con su mapa de ADC, y las secuencias LAVA, que no son más que T1 con saturación grasa, que se puede hacer sin contraste, y que son las que posteriormente se hacen con contraste. Las fases con contraste, a su vez, tenemos tiempo arterial, venoso, equilibrio y tardío. Acá es importante tomar en cuenta que algunas veces no es necesario hacer todas estas secuencias post-contraste, todo depende también del órgano que se vaya a evaluar. Entonces, yo voy a abrir acá, me voy a salir un cachín de acá a la presentación y vamos a entrar a ver un paciente. ¿Sí? Bien, entonces, todo este panel que ustedes ven acá son las secuencias que le van a salir en el CARStream. Entonces, siempre vamos a iniciar viendo, o al menos a mí me gusta iniciar viendo un coronal T2, porque suele verse bastante bien, ¿sí? Anatómicamente me ayuda un montón. Entonces, acá lo más importante o lo que tenemos que saber con respecto al... A ver si puedo disminuir esto. Uy, no. Bueno, ponerlo así chiquitito. Lo más importante es saber de que el T2 determina cuándo es el desfase de los protones con respecto al tiempo. Por lo tanto, lo que más va a brillar acá o lo que más va a ponderar es el líquido. Entonces, si nos fijamos, acá tenemos lo que es la vesícula, que se va a ver bastante brillante, sus vías biliares, que también se va a ver bastante brillante porque tienen líquido adentro, ¿sí? Por otra parte, tenemos acá lo que es el duodeno, el estómago, que en este caso no está distendido, pero tiene líquido. Vamos a ver las asas intestinales, las más gruesas son la parte colónica, las más finas y que no tienen austras son las intestinales. Luego vamos a ver que por su parte, a diferencia de que estos son líquidos, pero la aorta se va a ver oscura. Y esto es porque si bien es líquido, debido al movimiento constante, ella va a tener una pérdida de señal que solo se va a ver cuando nosotros pasemos contraste o en su defecto en otras secuencias, ¿no? Entonces, acá básicamente ubicándonos anatómicamente tenemos lo que es el hígado, tenemos el vaso. En secuencia T2 es importante saber que el hígado se va a ver hipo con respecto al vaso. Va a haber patologías que esto se puede invertir, que vamos a dar un par de ejemplos más adelante. Entonces tenemos el hígado, tenemos el vaso, los riñones que se ven isointensos, la columna vertebral con sus discos, vamos a tener lo que es la aorta torácica y abdominal con sus respectivas ramas. Esta parte son los músculos psoas, derecho e izquierdo. Tenemos también lo que es el duodeno acá. Y otra cosa bastante importante es la vía biliar. Si se fijan, acá vamos a tener lo que es la parte del conducto colédoco, ¿sí? Esta es una secuencia que nos puede ayudar en caso de que nos envíen una colangioresonancia. ¿Por qué? Porque nosotros, sin tener la proyección 3D de la colangio, que es otra secuencia aparte, podemos evaluar ya la vía biliar, saber si hay algo adentro de ella. Muy bien. Entonces, luego tenemos lo que es un axial T2, que básicamente va a brillar y va a estar oscuro, lo mismo que el anterior, pero en otro plano.
Entonces aquí vemos lo que son las cavidades cardíacas, los pulmones. Es importante porque si nosotros llegásemos a ver una imagen líquida acá en los fondos pulmonares, básicamente eso sería un derrame pleural, ¿sí? Volvemos a ver el hígado oscuro, hizo intenso lo que es la parte del vaso. Uy, aguárdenme que esto se quedó pegado. Va cargando. Seguimos viendo lo que son las arterias y la vena oscura. En este caso, acá hay un quistecito en el riñón. Fíjense que se ve hiper porque es líquido. Y lo otro que se va a ver brillante, aparte de lo que veníamos diciendo, de los líquidos de la vesícula, vía biliar, lo que contenga el estómago y los intestinos, también vamos a ver hiper lo que es el líquido cefalorraquídeo. Muy bien. Entonces, pasando esto, vamos a tener como siguiente secuencia un axial T2 con saturación grasa. Y acá, a diferencia del otro, lo que más vamos a ver es cómo se apaga la grasa. Si ustedes se dan cuenta, todo esto alrededor, el tejido adiposo, se apaga. ¿Sí? Aquí podemos dar realce y se va a ver mejor aún más los líquidos. Por ende, es estupendo para estudiar lo que es la vía biliar. Y también se puede ver si en este caso el paciente llegase a tener, por ejemplo, alguna contusión o algún edema intraabdominal, va a brillar. ¿Ok? Si el paciente por su parte llegase a tener algún engrosamiento de lo que es el intestino o del colon, también vamos a ver ese engrosamiento hiper porque es un edema que va a brillar en esta secuencia. Lo utilizamos también muchas veces para evaluar lo que es la parte de la columna, pero bueno, eso en lo que es columna y cerebro no le llamamos FATSA, le llamamos STIR, el famoso STIR, básicamente tienen casi los mismos principios físicos. ¿Bien? Ok, luego tenemos la siguiente secuencia, que acá quiero hacer un paréntesis. Nosotros tenemos una secuencia que se llama out-phase y in-phase, que es fuera de fase y dentro de fase. Primero vamos a ver lo que es la fuera de fase. Y la característica principal de esta secuencia es que si vemos, tiene como un borde negro en cada órgano, o sea, delimita muy bien cada órgano. Esto se le llama un fenómeno, un artefacto denominado tinta china. Esto es debido a la pérdida de la señal en la interfase grasa-agua. Entonces, por ejemplo, acá tenemos lo que es la grasa peritoneal y cómo rodea al vaso, ¿sí? Lo podemos ver mejor acá. Grasa peritoneal, vaso. Entonces, entre este órgano y el retroperitoneo y la grasa peritoneal hay esa interfase grasa-agua y por eso es que se ve todo bien marcadito como si fuera marcado por un marcador negro, valga la redundancia. Otro ejemplo que podemos tener es acá, la grasa peritoneal en conjunto con la grasa perirrenal y vemos cómo bordea el riñón, entonces se ve bastante oscuro. ¿Para qué nos va a servir esto? Bueno, esto es un fenómeno que se denomina desplazamiento químico y es importante porque nos ayuda a ver cuando hay infiltración grasa en los órganos. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos un foco de esteatosis hepática, vamos a verlo en esta secuencia oscuro. De hecho, vamos a ver un ejemplo más adelante. Pero básicamente es para que ustedes vayan viendo que toda lesión que tenga grasa nos es muy útil esta secuencia porque vamos a ver cómo se va a ver hipo y cómo se va a ver bordeada como un marcador. Otro ejemplo, por lo menos, es cuando hay en el riñón un angiomielolipoma o un adenoma a la suprarrenal, versus, siempre es importante versus alguna metástasis, entonces las metástasis no suelen bordearse, no suelen tener grasa, mientras que los adenomas sí. ¿Ok? Entonces, la contraparte del fuera de fase es el en fase. ¿Cómo se ve eso? Bueno, acá vamos a tener la siguiente, que básicamente no se ve esa tinta china, sino que todo se va a ver más iso intenso. Esta es una secuencia que se basa en un T2, en un flash rápido, o sea, es una secuencia que dura pocos segundos cuando la hacemos en la consola, y los líquidos se van a ver hipo y todo se va a ver más iso y ya no vamos a tener entonces la tinta china. Acá, que también lo vamos a ver con ejemplos en patología,
al ser la contraparte, vemos si eso invade o no algún órgano, ¿sí? Si eso que tanto tomó, que tanto brilla, depende de cada secuencia, en fase o fuera de fase. Hasta acá, ¿cómo venimos? ¿Alguna duda? Aquí volvemos a ver lo que es el hígado, el vaso, la aorta. Tenemos lo que es la vena porta, tenemos la vesícula, los riñones, puro intestino por acá. Acá el páncreas suele verse un poco mal, no es la secuencia perfecta para evaluar páncreas, por ahí el T2 nos es mejor. Pero bueno, esta es la ubicación anatómica a grandes rasgos. Repito, ¿alguna duda? Bueno, tomar eso como un... Luego tenemos lo que es la parte de la secuencia de difusión. Entonces, la secuencia de difusión. Espera que cargue. A ver. Ahí va. Primero, antes de empezar, quiero que sepan que la secuencia de difusión es la propiedad física que describe el movimiento aleatorio de las moléculas de agua en un tejido. Esto con respuesta, obviamente, a la energía térmica y el campo electromagnético a lo que es sometido. Entonces, es por ello que, por ejemplo, los tumores malignos van a brillar, por eso es que dicen tiene difu positiva, alguna tumoración, y esto es debido a que ellos tienen alta celularidad y alta agua y por eso brilla, ¿ok? Entonces, yo aquí quiero que tomen en cuenta que cuando ustedes abren una secuencia de difusión, la secuencia de difusión en la mayoría de las instituciones va a tener a nivel abdominal, y esto es importante, va a tener 3 secuencias dentro de uno, por así decirlo. Entonces, si nos fijamos, empezamos con una secuencia, fíjense cómo brilla, que es normal que brille, la vesícula biliar, es normal que brille el vaso, es normal que brille un poco el líquido del líquido cefalorraquídeo y también del estómago. Entonces, en la primera, seguimos, todo brilla, acá viene bárbaro, seguimos, acá viene una segunda parte. Estos son los denominados difusión en B. A nivel abdominal, el primero que vimos es B50. Este segundo que vemos es B500. Fíjense cómo va a ir disminuyendo lo brillante del vaso y lo brillante de la vesícula. Seguimos. Este es B500. Y luego vamos a tener un último. Aguarden que esto se tarda un chiquín en cargar. Y vamos a tener este último, que es B800. Y miren cómo brilla mucho menos la vía biliar. Bueno, esto después lo van a ir practicando y se van a ir dando cuenta que brilla menos. Ahora, ¿qué es esto? O sea, básicamente, ¿qué tiene que ver estos valores? Bueno, los valores miden el movimiento de las moléculas. Pero además del movimiento, a diferencia de la difusión propiamente, que mide el movimiento del agua, también toma en cuenta lo que es la amplitud, la duración y el intervalo del gradiente aplicado. Es por ello que en el abdomen se cuenta con estas 3 secuencias que básicamente a medida que el valor va aumentando, la intensidad de las lesiones de los órganos van disminuyendo. Pero si este órgano tiene una lesión, por ejemplo, como yo les daba, una lesión maligna, algún tumor maligno, él no va a dejar de brillar. ¿Por qué? Porque tiene alta celularidad. Entonces, esto es lo importante de que ustedes cuando vayan a evaluar a nivel abdominal, por lo general, si ustedes ven una lesión, no la van a ver en el primer B. Capaz en el segundo B lo van a empezar a ver, pero van a determinarlo mejor en un B800. Y de acá, entonces, la importancia de esas 3 secuencias dentro de una. Luego, la difusión siempre lo vamos a ver en conjunto con el mapa de ADC, que es la contraparte de ese movimiento molecular, de ese movimiento de agua. Básicamente la secuencia de ADC lo que nos va a proporcionar es una medida cuantitativa y mide el desplazamiento microscópico de las moléculas de agua. Entonces se ve reflejado la capacidad de la difusión específica de un tejido. Acá vamos a tener que si el tumor, o sea, si una lesión es maligna, probablemente va a caer en esta secuencia. Entonces va a tener una
una restricción en el mapa de ADC. Eso es esto es a nivel abdominal. Las características también se pueden mantener un poco en el cerebro, pero eso lo van a ir viendo y conociendo un poquito más adelante, hay que tomar otras cosas en cuenta. Acá lo más importante para ustedes saber que está bien hecho este mapa de ADC es que la vesícula nunca va a dejar de brillar y que el vaso se va a ver hipo, ¿saben? Si se acuerdan, la difu se ve hiper, bueno, acá el vaso cae. Y luego, si llegásemos a tener una lesión, va a caer, y si la lesión no tiene tanto componente tumoral maligno o directamente es benigna o simplemente un proceso inflamatorio, acá va a seguir brillando como en la difusa, va a ser una difusión facilitada. Y luego, por último, tenemos... Perdón, Jenny. Ay, sí. Una cosita. A diferencia de CAS con la del cerebro, es que Sí. esto no lo procesan de manera eh, eh, como el del cerebro en resonancia, que los técnicos directamente lo procesan, ¿sí? Si ustedes están sospechando una lesión tumoral, le tienen que pedir al técnico que por favor les procese la AS, porque si no, no lo pasan. Bueno, no lo van a tener esto en el estudio. Entonces, siempre que estén sospechando patología maligna y estén con resonancia, pídenle directamente al técnico que se los procese. Bueno. Perfecto, buenísimo. Luego tenemos esta última secuencia, que como yo les decía, se hace lo que es una secuencia lava, que es un T1 con saturación grasa. Acá tenemos solamente una secuencia con contraste. En este paciente puntualmente que yo tomé como ejemplo, ¿no? Lo tomé como ejemplo porque veo que no tiene patología, está bueno por eso, pero tiene solamente una secuencia y de hecho quedó como arteriovenoso. Si se fijan, la aorta acá toma brillo casi todas las estructuras, pero la aorta se ve hiper, pero también realza lo que es la parte venosa. Entonces, acá, por lo general, depende de la patología que vayamos a estudiar, tenemos, o sea, podemos ver que se hace secuencia arterial, venosa, un equilibrio y un tardío, que en el tardío vamos a ver todo un poquito más apagado, pero en ciertas lesiones puede verse un poco todo más prendido, más brillante. Pero bueno, justamente este paciente solo tiene un arteriovenoso en conjunto, que lo vi que lo hicieron como a los 3 minutos. Pues más o menos para que vean cómo se ve todo. Básicamente todo realza, todo se ve un poquito más anatómicamente perfecto. Pero bueno, no todo el tiempo se le manda a los pacientes estudios con contraste. Entonces acá básicamente tenemos lo que son las glándulas suprarrenales, que se ven bastante bien acá en este paciente. El hígado se va a ver hiper, un poco más hiper con respecto al vaso. Tenemos lo que son la parte de los riñones y el intestino. Ok, esto era lo que yo quería que vieran con respecto a un estudio en Maipú. Bien, ahora quiero mostrarles acá, a ver, esto. Bien, entonces yo acá lo que les dejé es un ejemplo de de cómo se ve cada secuencia, ¿sí? Uy, a ver, ahí está. Cómo se ve un coronal T2, cómo se ve un axial T2, más que nada porque ustedes ya vayan a estudiarse la presentación de vuelta. Les dejé el nombre del paciente más que nada por si querían chusmearlo de vuelta y ver y practicar. Acá tienen cómo se ve cada secuencia, lo que les comentaba de los valores, de la ADC, y acá, por ejemplo, se ve mejor. Un arterial, fíjense cómo se ve la aorta perfectamente, un venoso ya se ve un poco más lavado, un equilibrio igual, y uno más tardío, ¿sí? Bueno, ahora vamos con los ejemplos para que podamos poner en práctica lo que recién acabamos de ver. Yo voy a arrancar con la esteatosis hepática, que la etiología es por alcoholismo, obesidad, diabetes mellitus, Perdón, hepatitis. Víctor quiere decir algo porque está levantando la mano. Sí, es que no se vio lo que estaba mostrando Jenny. Quedó ahí en el axial del Motion. Ay, a ver. Voy.
Bueno, acá les coloqué como que los hallazgos en TC, más que nada porque sé que lo van a ver un montón, ya sé que seguro muchos lo saben. Los hallazgos en TC de la esteatosis hepática, en este caso tienen un ejemplo acá, se va a ver muy oscuro, o más oscuro, digamos, el parénquima hepático con respecto al parénquima esplénico. Entonces debe estar en torno a 10 menos que el vaso en cuanto a las unidades de Hounsfield. Esto es una fase sin contraste. Y en una fase con contraste debe estar en más o menos en unas 25 unidades de Hounsfield por debajo del vaso. Entonces, básicamente siempre uno lo ve, es como visualmente te hace ruido el hígado y cuando le miras las unidades te das cuenta que tienes esteatosis hepática. Esto en la tomografía. Ahora, ¿cómo se va a ver esto en la secuencia de resonancia? Tenemos una disminución de la señal del hígado en secuencia T1 en fuera de fase respecto a la secuencia T1 en fase. Vamos a ver que en el T2 con saturación grasa se va a ver oscuro y en una secuencia T1 con saturación grasa sin contraste también se va a ver oscuro porque saturas la grasa y automáticamente al tener grasa al hígado se va a ver oscuro. Entonces acá tienen, les coloco un ejemplo de esa esteatosis hepática, en este caso una esteatosis hepática difusa, que vamos, si dicen fuera de fase, entonces nos vamos a parar en esta imagen. ¿Por qué? Porque sé que la fuera de fase tiene la tinta china que bordea cada órgano. Y si se fijan, acá el hígado está oscuro, está hipo. Con respecto a su pareja, que sería la en fase. Entonces, cuando ustedes ven que en la en fase se ve iso y en la fuera de fase se ve hipo, estamos hablando de esteatosis hepática, y en esta última tenemos lo que es la secuencia T1 con saturación grasa o lava flex, que también cae, también se ve negro toda la parte del hígado. Ahora, eso es cuando es difuso. Lo mismo vamos a tener cuando es una esteatosis hepática focal. Okay, perdón, ahí están. Tenemos una imagen donde tenemos el hígado que en fuera de fase se ve negro y en fase se ve normal. Entonces la diferencia de esto nos da con una esteatosis hepática. Y acá tenemos lo que es una secuencia T2 con saturación grasa y miren cómo satura esa grasa en esa porción. Entonces aquí tendríamos una esteatosis hepática focal. Otro ejemplo es la hemocromatosis hepática. Estas se las quise colocar porque van a ver mucho en resonancia que van a pedir y solicitar estudios de abdomen para descartar hemocromatosis hepática. Entonces, lo más importante es saber que la etiología tiene dos etiologías, una primaria y una secundaria. La primaria es un trastorno autosómico recesivo del metabolismo del hierro, más frecuente en hombres, esta patología, y la secundaria es debido a transfusiones de sangre con frecuencia, enfermedades hepáticas o cirrosis hepática. Y básicamente la hemocromatosis se basa en la sobrecarga de hierro y que esto puede conllevar o puede tener un riesgo de carcinoma hepatocelular y colangiocarcinoma. Dato curioso es que la hemocromatosis suele acumularse en hígado y también a nivel cardíaco. También lo van a ver cuando manden resonancia de cardio justamente por esta patología. En la tomografía lo que vamos a ver es que va a tener unas densidades entre 75 a 130 unidades de Hounsfield. Pero en resonancia, que es como el método ideal para diagnosticarlo, van a ver que en T2 con saturación grasa está marcadamente hipointenso y va a disminuir la señal del hígado en la secuencia T1 en fase respecto a la secuencia T1 fuera de fase. Entonces, acá tengo el ejemplo. Vamos a ver una marcada disminución difusa de la intensidad de señal del hígado por depósito de hierro. Entonces, en el T2, con saturación grasa, vamos a ver cómo se ve negro, negro, negro totalmente todo el hígado. Y acá, a diferencia de la esteatosis hepática, se invierte. Lo que se va a ver oscuro, o lo que se va a ver más oscuro, va a ser la secuencia en fase, mientras que la fuera de fase, que es la de la tinta china, se va a ver más isointenso. Entonces, con estas tres secuencias ya nosotros podemos determinar que el paciente tiene una hemocromatosis hepática. Traje otros ejemplos como lo es el adenoma hepático, que es un tumor benigno que raramente maligniza, es frecuente en mujeres en edad fértil. La relación con consumo de anticonceptivos y en varones con el consumo de esteroides anabólicos aumenta el riesgo de adenoma hepático.
Permanecen asintomáticos hasta que se rompen y provocan dolor abdominal. Suelen contener áreas de infarto y hemorragia, pueden ser solitarios y suelen estar bien delimitados, a menudo presentan una pseudocápsula. Entonces, ¿cómo vamos a ver un adenoma hepático? Bueno, acá tenemos una secuencia, varias secuencias de resonancia en donde en el T2 se va a ver ligeramente hiper. Fíjense acá cómo se ve ligeramente hiper la lesión con respecto a el resto del hígado. En secuencias T1 vamos a tener una leve caída en fuera de fase en relación a la de en fase. Entonces volvemos a lo mismo, la fuera de fase, que es la de la tinta china, se va a ver hipo y en fase se va a ver iso. Y si a esto le mandamos contraste, suelen realzar en fases arteriales. Acá levemente, si ponemos un poquitito de atención, vemos que se ve un poco más brillante en la fase arterial y que ya luego se va lavando en la fase venosa. Luego les quería dar un ejemplo de algo oncológico. Conseguí este ejemplo de adenocarcinoma de páncreas. Bueno, el adenocarcinoma de páncreas, las características más importantes es que constituyen la gran mayoría, casi aproximadamente el 90% de todas las neoplasias pancreáticas, este tipo de celularidad. El cáncer de páncreas además representa el 22% de todas las muertes por neoplasias malignas gastrointestinales y el 5% en relación al cáncer de toda parte del cuerpo. Entre los factores de riesgo tenemos el consumo de cigarrillos, la obesidad, la diabetes, antecedentes familiares. Entre los signos y síntomas tenemos el dolor, la ictericia, elevación de marcadores tumorales y es de mal pronóstico. Entonces, acá les traje dos ejemplos. El primer ejemplo, vamos a ver entonces una lesión en la cabeza de páncreas que en T1 se va a ver hipointensa. Esta es la secuencia T1. Acá yo les quise colocar dos ejemplos porque acá quiero que vean lo normal del páncreas y fíjense después cómo se ve hipo. Esto es una secuencia T1. Entonces se ve hipo, la lesión es bastante voluminosa. Luego en el T2 o FLAIR, dependiendo del tipo de reacción desmoplásica, se va a ver brillante. En este caso puntual, este paciente tiene mucha reacción. Fíjense que acá se ve de vuelta el páncreas normal y la cabeza de páncreas se ve edematosa, congestiva y brilla. Y luego, en cuanto al contraste, va a tener un realce realmente relativamente lento y se ve más que nada en saturación grasa. Yo acá conseguí este arterial ponderado en secuencia T1 sin supresión grasa. Y bueno, realmente acá no se ve tanto realce, de hecho se ve como más un realce periférico y adentro se ve hipointenso. Esto habla de necrosis tumoral, o sea que ese centro hipointenso habla de necrosis tumoral. Y luego, por último, les traje un ejemplo de lo que es la difusión en B50, B500 y B800. Si se fijan, este era un paciente con un adenocarcinoma de páncreas casi prácticamente cuerpo, porque todavía sí, cuerpo y cabeza, más o menos. Entonces, en el B50 se ve algo que brilla, pero no se ve tanto, pero en el B500 se ve más, y en el B800 ya se ve bastante brillante. Entonces, esto es lo que le digo, de ver siempre la difusión en sus 3 secuencias en 1, en sus 3B, para poder caracterizar alguna lesión. Bueno, acá les dejo las referencias bibliográficas. Yo utilicé este artículo más que nada porque hablan demasiado bien de lo que es la secuencia de difusión y su mapa de ADC. No solamente habla de lesiones malignas, aunque el artículo es de lesiones malignas, pero también habla de lesiones benignas, así que por ahí estaría bueno que lo vieran, más que nada para que entiendan el por qué las cosas brillan, por qué no. Y ya luego unos videitos en YouTube que me parece que son más fáciles para aprender este método, para que se localice en tiempo y lugar. Acá les dejé este que se llama Protocolo de Resonancia. Este está bueno porque también les enseña cómo programar un estudio. Si bien eso es más como lo que hace un técnico, pues por ahí no estaría mal saber cómo se angula y la importancia de las angulaciones. También creo que en ese video también no solamente habla del abdomen, enfoca un poquito también lo que es la parte pélvica. Y ya luego en este otro te habla de la anatomía
de lo que es la parte abdominal, tanto en tomografía como en resonancia. Así que bueno, ahí les dejo los canales para que lo vean. Y bueno, muchísimas gracias, chicos.